El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Abrimos el Foro de la Inversión y tengo la oportunidad y el lujo y el placer de tener una charla distendida con Juan Bernal. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Que es director general de Mapfre Inversiones, de Inversiones de Mapfre. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Encantado de volver a estar contigo. ¿Sí? Y la verdad es que, pues año y pico intenso. Ya sabes que soy nuevo en la casa, como quien dice, pero disfrutando muchísimo, aprendiendo y escuchando, porque yo creo que es lo que toca en este momento. Bueno, porque tú eres un hombre que te gusta mucho escuchar, ¿no? Reflexionar y tener muy en cuenta lo que dice el equipo, su conocimiento, su experiencia, ¿no? Y al aterrizar en una casa que llevas ahora en Mapfre un año y poco, ¿un año y sí, cuánto? Bueno, desde el 1 de mayo del año pasado, efectivamente, un año y muy poquito. Uh-huh. Sí. Yo creo que es importante, al final. Las empresas son lo que son por su historia y el equipo es la historia viva que la representa, y por tanto escucharlo, aprender de ellos y saber el porqué de las cosas es muy importante antes de tomar ninguna decisión. No puedes tener decisiones preconcebidas o fórmulas que pienses que funcionan en cualquier entorno. La realidad es que tienes que escuchar, aprender y entonces intentar aportar. ¿Cómo es trabajar en Mapfre? Es una gozada. ¿Es muy diferente a otras entidades donde tú has estado? Es diferente. Tiene una cultura muy fuerte, una cultura muy propia. Creo que esa vocación de cercanía, de cliente, de trabajo en equipo, la hace. Intento huir del término único porque no creo que hay muy pocas cosas únicas, pero la realidad es que lo es. Es una casa donde se fomenta muchísimo ese trabajo en equipo, la colaboración. Es una casa con un sesgo muy importante en España porque nació aquí, pero por otro lado también muy global. Y esa experiencia cuando te vas sumergiendo en la casa, en la Mapfre, te das cuenta de la riqueza que te da esa visión global junto con esa presencia local. Yo es de las cosas que más estoy disfrutando, tener la oportunidad de ver a compañeros en Perú, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos, en Italia, y creo que eso es una visión que te da del mundo, pero a la vez con una cercanía brutal al territorio. Son más de 4.000 oficinas en todo el mundo, más de 3.000 en España, que te dan una capilaridad y una cercanía al territorio que creo que muy pocas empresas son capaces. Bueno, esto es lo que te envuelve y esto es lo que te rodea, pero tienes unos objetivos por delante que son muy ambiciosos, porque aunque te guste tu trabajo, escuchar, aprender, luego hay que ponerse pico y pala y obtener resultados. ¿Cuáles son los objetivos que te has marcado en cuanto a clientes, en cuanto a patrimonio, en cuanto a acuerdos comerciales? Yo creo que intento aquí sumar al equipo y los acuerdos o los objetivos que nos hemos marcado como colectivo desde Mapfre Inversión y como parte de Mapfre, es ser referentes en la planificación patrimonial. Creo que tenemos una capacidad de cercanía al cliente, de modelo de servicio y de visión de ese cliente de forma casi 360, porque nos acercamos desde prácticamente cualquier necesidad de las que tiene. Eso nos ha llevado a pensar y a creer firmemente en que incluir la parte financiera en lo que ya teníamos como aseguradora nos hace tener una propuesta bastante imbatible. Bueno, es que tiene todo el sentido del mundo. Efectivamente, creo que eso que tú comentas, que tiene todo el sentido del mundo, nosotros también lo vemos y lo que pensamos. Esa conversación que tenemos con el cliente de largo plazo, desde el punto de vista de primero hablemos de tu protección, luego hablemos de la previsión y por último hablemos de tu patrimonio, son lo que nos permiten desde una gestora incluida en un grupo asegurador tan global, es ser capaz de ofrecer prácticamente soluciones a cualquier tipo de cliente. Uh-huh. Además, el estar respaldado por una aseguradora que gestiona su propio patrimonio y ese
patrimonio de los clientes para cubrir contingencias futuras, que busca sobre todo proteger capital, minimizar los riesgos y luego aportar rentabilidad, eso te da como un colchón. Te da un colchón y luego hay una cosa bastante también especial, es que nuestros clientes no invierten en nada que no hayamos invertido nosotros primero. Coinvertimos con nuestros clientes en todos los productos que tenemos en el catálogo y eso nos hace otra vez bastante únicos. ¿Por qué? Porque somos capaces de entender muy bien en lo que estamos invirtiendo para ofrecérselo a nuestro cliente. Hay uno de los objetivos que os habéis marcado, es potenciar el servicio de gestión discrecional de carteras. ¿Cómo? Sí. Bueno, creemos que en ese movimiento que creo firmemente que tenemos que ir acercándonos al cliente mucho más desde el servicio que desde el producto, eso nos está llevando a enfocar la gestión discrecional de cartera como un servicio adicional que debemos tener para los clientes. Nos estamos acercando a él de una forma, yo digo, humilde y agnóstica, en el sentido de qué propuesta de valor podemos hacerle al cliente, donde los productos Mapfre serán una parte, pero allá donde no tengamos el talento, y tenemos que ser humildes en reconocerlo, estaremos con los mejores. Creo que Mapfre, precisamente, una de las cosas que tiene es, por el tamaño y por la envergadura del proyecto, ser capaz de llegar a acuerdos muy favorables para nuestros clientes, con aquellos que tienen un producto muy bueno, best in class, que podemos incluir en esa gestión discrecional. Y así lo estamos haciendo, analizando cuáles son los subyacentes que tiene que tener una cartera, viendo dónde aportamos valor y buscando, ahí donde no lo aportamos, soluciones de terceros. Ahora que dices acercarnos al cliente desde el servicio y no desde el producto, el otro día en una entrevista o en una mesa de estas que moderaba, decía una de las personas, es que si te quedas simplemente ser un vendedor, un colocador de fondos, estás muerto. O sea, eso es una commodity. Tú tienes que aportarle a tu cliente mucho más para lograr mantenerte en este mercado y también lograr cubrir las exigencias de un cliente pues que cada vez tiene más conocimiento, tienes más herramientas, más plataformas y que esto de solo producto es del siglo pasado casi. Absolutamente. Y no hace tanto seguíamos hablando de producto. La realidad es que el sector se ha sabido adaptar muy bien. El producto es corto plazo. El servicio es largo plazo. Y cuando estamos enfocando las necesidades de un cliente en el largo plazo y de verdad estamos escuchándole y poniendo la planificación patrimonial en el centro para que sea el servicio base al cliente, lo que no podemos olvidar es que el producto es un commodity, es un building block, es una pieza del puzzle que no es en sí el fin. El fin es la planificación patrimonial. Por tanto, acercarnos al cliente desde un punto de vista, como decía antes, agnóstico del producto, y a mí me da igual que el producto, en el sentido de entenderme, me da igual que el envoltorio que tenga sea una renta vitalicia, sea un seguro, sea la protección, sea la previsión, sea un fondo de inversión. Lo importante es que sepamos escuchar al cliente y que ajustemos sus necesidades a esa planificación patrimonial. Pero ahí lo podéis hacer gracias a esa red que tenéis comercial. Decías 4.000 en todo el mundo, ¿no? Y 3.000 solo en España. Sí. Yo creo que la red es otro de los signos de identidad de Mapfre que la hacen tan especial. La capilaridad, la cercanía al territorio. Decía nuestro presidente hace poco que raro es que en 15 o 20 minutos desde cualquier población española no estés cerca de una oficina de Mapfre. Tenemos una capilaridad que nos permite acercarnos al cliente. Y cuando trabajas el asesoramiento, cuando te acercas, el asesoramiento es un trabajo de personas para personas. Lo seguimos haciendo de una forma muy cercana y la confianza sigue siendo algo muy importante. Y yo creo que esa capilaridad que decía al principio, esa cercanía y esa confianza que tienen nuestros clientes de una aseguradora casi con 100 años en el territorio, es lo que nos permite, como decías, que la red sea el eje vertebrador. Pero, entiéndeme, no solo para el cliente, porque también es un compromiso con la sociedad y con el territorio. Al final esas oficinas acercan cultura financiera, acercan educación financiera al territorio. Bueno, y vosotros estáis acercando a mucho profesional
que me ha dicho un pajarito que estáis ahí en momento fichaje, en momento crecimiento, en distintas áreas para reforzar, no sé, temas de sostenibilidad, de gestión también. Sí, bueno, yo creo que en esa transición de fábrica de producto a fábrica de soluciones, y en ese querer ser referentes y en planificación patrimonial en España, una de las cosas que también teníamos que hacer era reordenarnos internamente, saber dónde aportamos valor y ahí dedicar recursos, y allá donde no tengamos valor que aportar, los dediquemos a otras cosas que sí nos está haciendo falta. Creo que el equilibrio entre el buscar talento fuera y buscarlo dentro es importante. Como decía al principio, las casas son lo que son, las empresas son lo que son por su historia y las personas son las que lo representan. Por lo tanto, mirar dentro para ver lo que tienes y lo que vas a generar de valor para el cliente y a su vez mestizarlo y traer talento de fuera, es lo que estamos haciendo. Y pongo 2-3 ejemplos. Tuvimos una reordenación del área comercial y del área de negocio con Eduardo Ripolles al frente, talento interno de la casa, o últimamente, la semana pasada, nombramos a Ismael como responsable de toda la parte de relación con el inversor, relación con los medios, comunicación y estrategia de inversión. Esos han sido movimientos internos, pero también podemos hablar de antes de verano, donde se incorporó un director de operaciones a la gestora, porque creemos que también el área de back y middle office era importante reforzarlo. En esa fábrica de soluciones, ¿qué cabida tiene o qué espacio hay para los alternativos y líquidos? Bueno, los alternativos y líquidos es algo que hemos estado utilizando en la cartera propia desde hace muchos años y componen parte del balance que tenemos de inversión en la aseguradora. Por lo tanto, es un producto que conocemos bien, tenemos especialistas, tenemos verticales en infraestructuras, en mobiliario, private debt, private equity, y ahí es un ejemplo más de lo que decía antes. Allá donde tenemos talento lo utilizamos y lo gestionamos nosotros, y donde creemos que nos puede aportar un partner estratégico, llegamos a acuerdos. Tenemos acuerdos con Macquarie, tenemos acuerdos con Altamar que nos han permitido tener producto best in class. ¿Lo vamos a incluir en las carteras? Sí, pero desde una visión prudente. Desde una visión prudente en el sentido de, y está mucho la discusión del importe, el mínimo, el máximo. Yo creo que no es tanto si es 10.000, 50.000 o 100.000, sino de verdad es lo que el cliente necesita en su planificación patrimonial y es el riesgo que necesita en la cartera, mucho más que si el importe es más o menos. Con esa visión de controlar el riesgo, mantener el patrimonio, ofrecer un buen servicio, entiendo que las criptomonedas chirrían en una cartera donde detrás está una aseguradora para el cliente de la pata de inversión de una aseguradora. Yo creo que más que esa pregunta lo que nos hacemos es conocemos y entendemos bien los riesgos inherentes al activo. Yo creo que esa es la parte que primero tenemos que contestarnos. Y como decía antes, nosotros no sacamos nada a clientes que lo que no estemos invirtiendo en la casa. Y en este momento en la casa no estamos invirtiendo. ¿Eso significa que no lo haremos a futuro? No. Lo seguiremos mirando, lo seguiremos observando y cuando creamos que existe una regulación adecuada que nos permita de una forma transparente acercar estos activos a las carteras, primero de la aseguradora y luego del cliente, los incluiremos. Sois una aseguradora de origen español, pero tenéis tentáculos en Francia con la Financière Responsable, en Brasil con Mapfre Investimentos. ¿Dónde más estáis mirando para crecer? Porque estamos en un momento donde el tamaño y la escala son muy importantes. Sí, tenemos, como decías, París y Brasil son dos de los centros, pero también tenemos centros en Boston, en Estados Unidos. Tenemos cercanía en centros de inversión en más de 28 países, con presencia en casi 40 en total en la compañía. Por tanto, efectivamente somos y tenemos una escala global
y que eso nos da una visión muy buena de los territorios. Seguimos atentos a oportunidades que veamos interesantes desde el punto de vista asegurador. Y por supuesto que si tienen negocios en el mundo de la inversión y la distribución y la gestión de activos, pues doblemente contentos. ¿Y en España? Porque entrasteis en Avante. Sí, efectivamente. Estamos viendo que el sector tiende a la concentración y el sector tiende a ganar un mayor tamaño. ¿Estáis olfateando algo? Yo creo que Avante ha sido... Avante es un monstruo. Sí. Bueno, ahora recientemente con ATL. Sí, efectivamente. Que además es que pegan total. Sí, es que no sé cómo no lo han hecho antes. La verdad es que, es curioso cómo se ven las cosas así cuando ocurren. Sí, la verdad es que esa alianza estratégica ha sido, yo creo que algo un win-win para ambos, para Avante y para Mapfre. A nosotros nos ha servido para ampliar esa visión de asesoramiento patrimonial, Avante acercar el mundo del seguro a una entidad dedicada eminentemente a la parte de desarrollo y gestión patrimonial. Estamos felices y contentos. Ahora, yo creo que casi dejamos algo para la siguiente, ¿no, Susana? Y ya vengo otro día y te cuento también de esa visión. ¿Hay algo? No, Uy, no. Ahí esa sonrisilla. No. Estamos ahora mismo en un momento tremendamente centrados en lo que es el crecimiento de nuestro modelo MGP, de nuestro modelo de asesoramiento patrimonial, y muy centrados en, como te decía antes, ser referentes en gestión patrimonial en este país. Pero sí que el sector y los grandes actores de la industria necesitan un mayor tamaño, necesitan escala para ofrecer un mejor servicio, para llegar a todo tipo de clientes y para competir con un estrechamiento de márgenes que está siendo voraz en toda la industria. Sí. Y nosotros ahí lo que estamos viendo es que nuestro modelo, precisamente una de las ventajas que tiene es, a través de esa capilaridad y esa base de clientes, más de 7 millones de clientes en España, es que la parte de asesoramiento patrimonial complementa muy bien con toda la estrategia del negocio asegurador. Y eso es en lo que nos vamos a centrar ahora, precisamente en unir esos dos mundos y crecer en el mundo de gestión de activos. O sea, que tienes tarea para no aburrirte. Tengo tarea, tenemos tarea, yo creo que es una labor del equipo y queremos disfrutar con esa tarea y posicionar a Mapfre en el sitio que le corresponde en el asesoramiento patrimonial. Pues nada, pues a disfrutar, a ofrecer un buen servicio, a ofrecer esas soluciones de inversión a todos los clientes, a trabajar y siempre pues con coherencia, ¿no? Con honestidad y con el compromiso que te ha caracterizado siempre, ¿no, Juan? Bueno, sí. Creo que al final uno pasa por este mundo financiero y por la vida, ¿no? Y bueno, pues lo que te queda es eso, lo que te queda es efectivamente el nombre y lo que has ido haciendo en cada uno de los sitios. Y el hacer las cosas bien. Sí. Juan Bernal, desde Mapfre, un auténtico placer. Gracias. Igualmente, y que no tardes tanto en volver. Que no tarde tanto, encantado. Me siento como en casa. Gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti. Adiós.